Espíritu, desciende como un fuego. Y dice, como aquel día en Pentecostés. Pentecostés fue en el día de Pentecostés, una fiesta judía que se celebra y todavía se celebra. En ese día descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bautizó, llenó a todos los que estaban ahí, a 120, dice. Descendió como un fuego. No es que es un fuego, sino que como un fuego. Dice que se aparecieron como lenguas repartidas y todos los que estaban ahí con el lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el mensaje que le daba en esas lenguas no era para confusión, sino que todos entendían lo que la gente estaba hablando y glorificaban a Dios porque todos escuchaban que hablaban de las maravillas de Dios en ese día de Pentecostés. O sea, es una gran cosa. Llamarse Pentecostés es una gran cosa porque nosotros creemos en eso precisamente, en esa llegada del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos esa llenura porque nosotros no somos gente perfecta, fallamos a cada momento. Y para estar delante de la presencia de Dios, imagínense, justificados por nuestras obras, como decía la enseñanza que traía el hermano, ¿verdad? Cuando la carta a los Gálatas te enseña que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Está bendito es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Vaya conmigo rapidito, hermano, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a estar leyendo el verso 12 en adelante. Bendito Dios, cuando lo tenga responde con un amén. Hebreos 4 del 12 en adelante. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia del Señor? Estaríamos mal. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué discierne? Los pensamientos. Vamos a ver, ¿qué discierne la palabra? Los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Poderoso Dios, tome su asiento. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aunque mi tema no es este en sí, pero necesitaba leer estos versos sería como una introducción, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y comenzamos este año, este primer culto de caballeros, y vamos a aprender, vamos a entender todos juntos este mensaje de la palabra, porque empieza en el verso 12 diciendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz es que cumple el objetivo que está mandado para cumplir. Viva porque tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, es una palabra viva. No es algo que ya pasó y quedó atrás, no, sigue teniendo la misma fuerza, la misma intención, el mismo mensaje para quien fue enviado. Eso se va a cumplir. Se cumplió en la carta a los hebreos allá en aquel tiempo, y ese mensaje es vivo para nosotros hoy en día. Amén. Es el mismo mensaje para nosotros. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Exacto. Hermano, estaba leyendo un poco acerca de qué se refería a una espada, y en este caso lo que tradujeron como espada es lo que nosotros conocemos como una daga. Una daga es como un cuchillo pequeño, ¿no? Como una espada pequeña que tiene dos filos, y este es un arma de defensa, pero también se puede usar como un ataque. Solo que para atacar usted necesita una espada grande, pero en caso que lo estén atacando así como cuerpo a cuerpo, usted usa la daga para defenderse, y eso entra hasta el cuerpo de la persona que está siendo atacada, que se defiende, y eso va a entrar muy profundo en el cuerpo. Pues esa es la intención del mensaje, que nosotros conozcamos que la palabra de Dios va a entrar hasta dentro de lo profundo. Ahí dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo estaba leyendo varias versiones y dice entre la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que es lo más profundo del hueso, los tuétanos. Y discierne, mire, esto es lo que me puso un poquito más preocupado todavía, y discierne los pensamientos, lo que nosotros pensamos, Dios lo sabe, y es más aún, y las intenciones del corazón. Tremendo. Mira, eso yo dije, Señor, pero si esto solo lo estaba leyendo como una introducción a lo que yo iba a decir realmente, pero ahí me marcó.
que discierne las intenciones del corazón. Como todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, si lo hacemos por apariencia, si lo hacemos por vanidad, si lo hacemos por vanagloria, si lo hacemos de corazón sincero o lo hacemos porque nos obligan a hacerlo, Dios como quiera sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Lo que sea que nosotros hagamos, digamos, pensemos, Dios ya lo tiene de manifiesto delante de Él. No podemos ocultar absolutamente nada delante del Señor. Y el verso 13 dice, y no hay cosa creada, oiga bien hermano, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia del Señor, ¿verdad? Antes bien dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Lo lee conmigo. A los ojos de aquel. No se escuchó. ¿A los ojos de quién? De aquel. O sea que llegará el día en que usted y yo le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Va a llegar ese día. Esta palabra que hoy estamos aprendiendo, que usted se va a quedar con esta palabra en su mente y la va a poner en práctica como todos nosotros debemos hacerlo. Un día, esta misma palabra que hoy aprendemos y nos gozamos en ella y nos da aliento y nos da ánimo, un día nos va a demandar según la conducta de las obras que nosotros hayamos hecho. Un día estaremos delante del trono de Dios y le vamos a dar cuentas a Dios, sea de las cosas buenas que hicimos o de las cosas malas que hicimos. Aquí dice que hasta los pensamientos y las intenciones del corazón están descubiertas delante de Dios. O sea que no hay nada oculto delante de Él. Así que más conviene que nosotros vengamos con sinceridad delante de Dios si un día fallamos y le pidamos perdón a Dios, a vivir una vida tratando de cubrirme mi pecado delante de mí mismo, delante de mi familia, delante del pastor, delante de la iglesia, porque eso no nos va a ayudar y no nos va a beneficiar absolutamente en nada, porque a quien nosotros tenemos que darle cuenta de nuestra vida y de nuestra conducta es a Dios. Aleluya. Es a Dios. El pastor está aquí para guiarnos, pero quien nos va a juzgar por nuestros pecados es Dios, no es el pastor. O sea que no sirve de nada que nosotros tratemos de ocultar un pecado delante del pastor o delante de su líder o delante de su familia, delante de quien sea, porque al final de cabos, al final de cuentas, quien va a pedirle cuentas a usted es Dios. Es Dios, pero Dios no nos ha dejado desamparados. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 14, vaya conmigo más abajo, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos, oiga bien, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Yo sé, hermanos, que muchas veces entramos en como en una confusión a veces cuando pensamos en el Señor Jesús y decimos, es que Él era Dios, por eso no pecó. 100% Dios. Pero Él nació siendo hombre. No eran dos personas, una sola persona. Dios, hombre. No era Dios y hombre, era Dios, hombre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo, ¿verdad? Y Él se engendró y se hizo hombre. O sea, no se dividió, no son dos personas. Yo sé que son unas cosas un poquito difíciles de entender, pero Dios hombre, Él era 100% Dios y era 100% hombre. Así que como hombre, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y nos ha dejado el ejemplo a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros también vivamos una vida sin pecado. ¿Verdad? Que esto está como duro, ¿verdad? Nos pusieron ¿cómo se dice? La barra bien alta, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, ahí nos revela la tentación de Jesús. Y si quiere vayamos rapidito a Mateo capítulo 4. Deje marcado hebreo porque vamos a seguir en hebreo. Pero si vamos a Mateo capítulo 4, muchos hermanos han predicado de esto, el pastor ha predicado mucho de esto. Y se nos habla de las tentaciones que Él sufrió, ¿verdad? Y nosotros somos igualmente tentados en muchas cosas. Pero tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque con la tentación Él también nos da la salida. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Dios tuvo hambre. Es porque era un hombre que estaba siendo llevado al desierto.
¿verdad? Tuvo hambre, así como usted y yo tenemos hambre, él también tuvo hambre. Yo sé que alguna vez alguien dijo por ahí, dijo, no, es que Jesús soportó todo porque él era Dios. No, espérame, si era Dios, pero era hombre. Él era hombre, él nació de una mujer. Él era hombre, tenía carne, tenía huesos, tenía sangre, tenía pelo, tenía ojos, tenía todo como nosotros. Él era un hombre, estando aquí, ¿verdad? Él nació como un hombre y pasó las pruebas y las tentaciones como un hombre, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que Hebreos tiene que relacionarse con esto, ¿verdad? No estamos leyéndolo por leerlo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él está siendo tentado en muchas áreas, ¿verdad? Él como Dios, él pudo haber llamado ángeles, él pudo haber dicho, es cierto, esto está escrito acerca de mí, lo voy a hacer, pero él no. Él sometido todo a la voluntad del Padre y dijo, no, escrito está, ¿verdad? También no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo se fue. Jesús fue tentado en todo y le tentó el mismo diablo. Muchas veces nosotros no somos ni tentados por el diablo, sino que dice Santiago, que lo que ustedes están leyendo, que por nuestra propia concupiscencia somos tentados y somos seducidos y ahí caemos, ¿verdad? A veces ese deseo, esa maldad que hay en el corazón del hombre, el ser humano, lo insta a cometer pecado, a rebelarse en contra de Dios y a cometer esos pecados. Y dice Santiago, una vez que esa concupiscencia vino, ese pensamiento vino, ya está concebido, ya está preñado, y lo dice de esa forma, y después dice que pare el pecado, da a luz el pecado, solo que dice parir en otras palabras, ¿verdad? Pero es lo mismo, da a luz el pecado. Pero el pecado, una vez que se ejecutó, ese ya estaba planificado en la mente, ese ya lo habíamos concebido en la mente. Y es que así somos. El pecado no simplemente es algo que pasó. No, ese ya se venía maquinando en nuestra propia mente. Y simplemente se llegó a la oportunidad en que se hiciera y se cometió el pecado. Pero antes de eso, nosotros ya lo habíamos pensado, ¿verdad? Y después lo venimos a hacer. Eso es lo que la Biblia dice, así es como nosotros pecamos. Así que Dios nos guarde, ¿verdad? Dios nos ayude. Por eso es que por eso quise traerle este ejemplo, porque en Hebreo, donde le dije que dejara la marca, dice que Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque el Señor Jesucristo no cayó en tentación, fue tentado, pero Él no cayó en tentación, ¿verdad? Y por eso Él puede compadecerse de nosotros. Él sintió las mismas cosas que nosotros sentimos cuando venía por aquel camino que iba a pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ya estaba aquella mujer y dice que él venía cansado del camino. Era un hombre y le pidió a aquella mujer que le pidió que le diera agua. Tenía que entonces sed, y los discípulos se habían ido a comprar comida al pueblo para traer. Entonces él, como hombre, se cansaba, comía, tenía sed, le daba hambre. Cuando iban en la barca y que se levantó aquella tormenta, ¿qué iba haciendo él? Estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo. Tenía sueño. Cuando la viuda de Naín iba saliendo con su único hijo, que iban a enterrarlo, ¿qué sintió él? Dice la Biblia. Compasión. Sintió compasión. Cuando Lázaro murió, ¿qué dice que hizo él? Lloró. Jesús lloró, dice el verso que todos sabemos, el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Él tenía emociones, tenía sentimientos como nosotros. Por tanto, este gran sumo sacerdote, constituido de parte de Dios, Él entiende nuestras debilidades porque fue hombre como nosotros somos hombres. Gloria a Dios. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros lloramos, Él sabe que nuestro sufrimiento es real. Él sabe que nuestra necesidad es real. Dios no es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras necesidades. Él no es ajeno. No está ajeno.
Muchas veces podemos pensar de Dios allá en el tercer cielo y Dios está muy lejos, pero no, Dios no está lejos, su trono está en el cielo y nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Aleluya. Es un Dios personal que te conoce más aún de lo que tú mismo te conoces. Gloria a Dios. Más, incluso más. Amén. Porque Él vive dentro de nosotros. Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. No pensemos como Dios, como un ser lejano que está allá pasando las estrellas. Él vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Así que cuando estamos en necesidad, Dios lo sabe. Dios conoce la necesidad. Cuando estamos en problemas, Dios sabe en qué problemas estamos metidos. Y Él quiere ayudarnos. ¿Y qué está escrito? Pues nos dice, pidan, toquen, llamen. Él lo que quiere es que nosotros vengamos de Él, vengamos hacia Él. Dice, se sienten cargados, se sienten cansados, como lo que leía, no sé qué, cuál de los hermanos estaba leyendo Mateo, ¿verdad? Dice, vengan, yo los voy a hacer descansar, tomen mi yugo, porque mi yugo es ligero. Mi yugo es ligero, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad. Él sabe cuando estás siendo tentado, cuando Satanás te presenta la oportunidad para que caigas en tentación, que caigas en pecado. Cuando el enemigo si te sacó Dios de las drogas, el enemigo te va a presentar la oportunidad para que caigas en drogas. Si te sacó del alcoholismo, el enemigo te va a traer todas las oportunidades para que caigas en el alcoholismo. Si el Señor te libertó de adulterio, de fornicación, de todas esas cosas, Satanás va a hacer que todas esas cosas sean fáciles nuevamente para ti, para sacarte de los caminos del Señor. Y Dios te está viendo en el momento que viene la tentación y Dios lo único que quiere es que clamemos a Él. Amén. Que clamemos a Él, porque Él nos puede ayudar a salir de esa situación. Nosotros en nuestra fuerza no podemos. Esta carne es débil, esta carne es mala, esta carne quiere el pecado. La carne lo quiere. Dice la Biblia que la carne no puede someterse a la ley de Dios, no puede, tampoco quiere. Aunque la carne quisiera, dice la Biblia que no puede someterse a la ley de Dios. Por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Por eso cuando anhelemos el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablemos como cualquier cosa, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Y cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que hacerlo con reverencia. No usar ese nombre, el nombre de esta persona, de Dios, o la tercera persona como cualquier cosa. No, es Dios mismo que habita en nosotros. Y tenemos que tener reverencia, respeto hacia el Espíritu Santo, porque Él es quien mora dentro de nosotros. Él es quien nos lleva en adoración a Dios. Él es quien nos hace entender la Escritura. Él es quien nos hace caminar en el camino del Señor. Él es quien produce ese fruto de nosotros: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y los demás no me acuerdo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es quien produce estas cosas en nosotros. Y Él es que cuando estamos en la tentación, Él está ahí: no lo hagas, no lo hagas, apártate, apártate. Muchas veces malentendemos el mensaje de la palabra cuando se trata de tentaciones de los jóvenes y de los viejos, no los jóvenes, ¿verdad? Tentaciones sexuales que dice la palabra. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone? Muchos pensaremos, hay que meterse en ayuno en oración. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. No dice te metas en ayuno en oración, no dice huye, apártese. Cuando ve esas cosas, escuche el consejo de la palabra, joven. Usted tiene que correr, eso es lo que la Biblia dice. No dice métase a orar. No dice toque la cabeza de la persona que lo está tentando. No dice eso, que a veces somos malos, hacemos las cosas que Dios no dice que hagamos. No estoy diciendo que orar sea malo. Lo que estoy diciendo es que en el momento de la tentación tenemos que ser bíblicos. ¿Qué es lo que Dios dice? Son pasiones juveniles, dice huye de ellas, apártese. Dice que es mejor entrar al reino de los cielos manco, sin manos, sin pies, pero que no todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Dios quiere que vivamos en una vida de santidad. Y esa no la vamos a lograr si no es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tenemos que poner de nuestra parte? Sí. ¿Tenemos que tomar la decisión? Sí. Pero la fuerza realmente viene de parte de Dios. Si Dios no lo vamos a poder lograr. Y este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, Él entiende cuando nosotros estamos pasando cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problema, porque Él fue hombre y pasó situaciones semejantes a las nuestras. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesario, hermanos, que Él viniera en carne, porque si no, nosotros, ¿cómo diríamos ahora? No, pues como dijo aquel hermano, no, pues que Él era Dios. ¿Cómo no iba a resolver todas las cosas? No, pero Él era hombre también. Y Él, ya lo dijimos. Yo tendría que leer muchas citas para decirle a usted todas las situaciones que Él como hombre pasó. Fue azotado, sufrió, su carne literalmente dice que fue molida de tantos azotes que le dieron.
sangró. Cuando fue colgado en aquel madero, y aquellos clavos que traspasaron sus manos y horaron sus pies, dice la palabra, él sintió dolor. Él se estaba vaciando literalmente. Cuando usted lee los escritos originales que dicen los estudiosos, yo no sé porque no sé nada de hebreo, ni de griego, ni de nada de todo eso, pero cuando usted lee, dice que en las películas usted ve que a él lo cubren con un manto, pero literalmente dice que estaba desnudo, la vergüenza. O sea, él sufrió humillación hasta lo máximo, hasta lo sumo, y usted se dirá, y lo detuvieron aquellos clavos en la cruz. No fueron esos clavos. Gloria a Dios. Porque él, siendo Dios, en ese momento pudo ordenar a una legión de ángeles destruir a toda aquella gente que le estaba haciendo daño. Pero no fueron esos clavos. Fue el amor por usted y por mí. Gloria a Dios. Eso fue lo que los detuvo en la cruz del Calvario. A costa de aquel sufrimiento que nosotros no tenemos ni la más remota idea cuán terrible fue. Pero se detuvo en esa cruz por amor a nosotros, porque si Él no muere en esa cruz, nosotros no tenemos redención, amados hermanos. Ese es el precio. Redención es eso, redención es compra, una transacción de compra. Él nos compró del derecho que tenía el pecado y el maligno sobre nosotros a causa del mismo pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese fue el precio, la sangre del Hijo de Dios, para que nosotros fuéramos salvos. Eso significa redención. Hemos sido comprados y ahora le pertenecemos a Él. Vamos pues a vivir como Él nos manda que vivamos. Vamos a hacerlo. Vamos a honrar el sacrificio en la cruz del Calvario. No nos vamos a ganar la salvación por obras. No se puede. No se puede. Hermanos, si la salvación fuera por obras, entonces ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz del Calvario? Si usted haciendo buenas obras se podía salvar. Entendamos lo que la palabra dice. Entendamos lo que la palabra dice. No es por obras, pero las obras Él las creó para que nosotros caminemos en ellas. Ahora, eso sí, ahora el Espíritu Santo mora en usted por ser un creyente. El Espíritu lo va a guiar a hacer las obras que Cristo hizo para que nosotros anduviéramos en ellas. Amén. El fruto de tu salvación son las obras. Las obras van a decir, este es un salvo, este es un creyente, porque tu vida es distinta, ya no es la misma. Ahora ya no eres en misericordia a la necesidad del otro. Ahora ves a una persona en necesidad y como en ti está el Espíritu Santo y Él es misericordioso, ahora nosotros somos movidos a misericordia y vamos caminando en esas obras que Él hizo para que nosotros anduviéramos en ellas. No puede haber un cristiano que no tenga obras, no puede. Pero la salvación no se gana por obras, es por el sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando usted piensa que va a hacer cosas para ganarse la salvación, usted está diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. ¡Qué tremenda herejía! ¡Qué cuidado debemos tener de caer en esa barbaridad! El sacrificio en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Aleluya. Dios lo hizo todo. Él lo hizo todo. Si no fuera así, aquel hombre, dice que cuando Él fue crucificado, habían dos malhechores a la par. Uno de ellos lo injuriaba, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate de esa cruz. Pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estaban los tres en la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuáles son las obras que Él hizo? Ninguna, pues ahí murió. ¿Verdad? Ahí murió. Claramente la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia y no por obras. Y claramente la Biblia nos enseña que todo aquel que es salvo tiene que tener obras. Porque si no, su salvación ahí sí que está en duda. Porque no está viviendo conforme a las obras que Dios creó. ¿Verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a Dios, honra a tus padres. No le hagas daño a tu prójimo. Si los mandamientos. Nosotros vamos a caminar en ellos, vamos a seguir caminando en ellos. Pero usted no puede decir, soy salvo por gracia y vive como le da la gana, porque está en gracia, no está en gracia. No, usted va a vivir de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo de usted. No lo que le pide un predicador, no, lo que Dios está pidiendo. Cuando nosotros decimos que un predicador predica muy duro, no, vea lo que está hablando. Si es bíblico, tómelo. Que me duele, qué bueno que nos duela porque la medicina duele. Qué bueno que la medicina duele. Entonces Dios conoce, hermanos, nuestras necesidades. Dios conoce todas las situaciones en las que nosotros estamos metidos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno
que sí puede. ¿Por qué puede? Porque Él fue hombre. Sí puede porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él sabe nuestra condición. Él sabe nuestra condición y nos entiende. Dice, porque no, verso 15 nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene este verso que me encanta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito es el nombre del Señor. Una vez más lo voy a leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos fallado al Señor, vengamos a los pies del Señor. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Nos encontramos en una necesidad tremenda. Vengamos a los pies del Señor. Dice que vamos a hallar gracia, vamos a encontrar misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. ¿En qué necesidad nosotros podemos estar? Dios sabe que nosotros vamos a veces las rentas están caras, a veces no tenemos para esto, a veces no tenemos para aquello, a veces no tenemos para nada. Pero Dios conoce esas necesidades. Amén. Y Él ha dicho, vengan confiadamente, venga con fe, de que Dios va a proveer una solución a este problema. De que Dios lo va a proveer, hermanos. Por eso dice, y vengamos con confianza delante del Señor. Vengamos con confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es quien nos va a tender la mano en el momento de nuestra necesidad. Yo puedo compartir mi problema con el pastor. Y el pastor me va a dar un consejo y quizás me dé unos $100 o 200 está mejor. Pero donde vamos a alcanzar la mayor bendición, hermanos, es viniendo a los pies de Cristo. Aquí dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la misericordia de Dios y que hallemos gracia para el oportuno socorro. Muchas veces las deudas, muchas veces los problemas familiares, los biles que hay que pagar, las cargas se vuelven pesadas, ¿cierto? En esta nación, aquí enfermarse es un lujo, ¿verdad? Usted no se puede enfermar porque, Dios mío, es una barbaridad. Aquí no se muere por la enfermedad, sino por las deudas que le quedan en el hospital, ¿verdad? Es una locura enfermarse aquí. ¿Y quién puede ser entonces nuestra ayuda? El Señor, ¿verdad? Vamos a ser prácticos como lo es Santiago. Por ejemplo, Santiago dice, ¿tienes fe? Pero ¿cómo le puedes decir a tu hermano que esté en necesidad? Vete, cúbrete, aliméntate, pero no le da las cosas que necesita. La fe de Santiago es práctica, ¿verdad? No anda con muchas vueltas. Dice, yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. ¿Verdad? Y dice, ayuda al que está necesitado. Ora por aquel que está en necesidad. Es práctico, ¿verdad? Y el Evangelio es simple. El Evangelio es práctico. Cuando digo simple no me refiero a que es poca cosa, sino que es fácil de que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera, en obediencia a su palabra, que reconozcamos, que sepamos nosotros que Dios conoce nuestras debilidades, que Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él, delante de su presencia. ¿Para qué? Para que encontremos de Él el perdón, la misericordia, el auxilio en las necesidades. Que en este, creo que es el primer culto de caballeros, es el primero, es el primer culto de caballeros, salgamos de aquí creyendo en la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios, que este sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote. Recuerde usted la función del gran sumo sacerdote. ¿Cuál es? Presentar ofrendas por el pecado del pueblo y aún por los del mismo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo una sola vez por todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él se entregó de una sola vez por todos nosotros. Así que usted vale la sangre de Cristo. Aleluya. Lo que Satanás le esté diciendo, que usted no va a salir de la situación en que está, usted tome la palabra del Señor, tal como Él se defendió con la palabra, y usted con la palabra de Dios pelea esta batalla. Si Satanás le dice no vales nada, Dios dice eres la niña de mis ojos. Si Satanás le dice no vas a salir de esta situación y no puedes salir de esta situación, la palabra de Dios dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Satanás le dice que esté en sus manos, Dios le dice que si se rinde a sus pies Él le va a hacer libre.
Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si usted vive una vida de sufrimiento, de miseria, agobiado en los pensamientos, agobiado por la enfermedad, agobiado por los problemas económicos, agobiado por los problemas familiares, agobiado por la situación que sea. Ahora mismo mucha gente con temor por el nuevo presidente que va a traer las leyes que trae, y ya están muchos agobiados. Una cosa debemos entender, que en la vida de nosotros quien reina y quien manda es el Señor Jesucristo. Y nada que Él nos permita va a pasar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero ¿qué tal si me deportan y me voy para allá? Deje que Dios siga trabajando en su propósito. Deje que Dios siga trabajando en su propósito. Porque nosotros no conocemos muchas veces el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos sufriendo más de lo que debemos sufrir porque no venimos al trono de la gracia. Cuando vengamos al trono de la gracia, confiadamente vamos a entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y no vamos a vivir con miedo. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Todo temor tiene que ir fuera. No nacimos nosotros, no vivimos ahora en Cristo Jesús como una nueva criatura para vivir cargados de temor. Entonces, ¿a qué libertad hemos sido llamados? Dice la palabra que nosotros nos ha hecho libres. Libres nos ha hecho el Señor. Pues vivamos en esa libertad. No en libertinaje. Vivamos en esa libertad que Dios nos ha dado. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y ese oportuno socorro. Dios le bendiga.